En este primer video de funciones compuestas vamos a explicar paso por paso de manera detallada esta parte de calcular el dominio de la función compuesta, porque aquí surgen muchas confusiones. Lo vamos a hacer después de terminar el ejercicio. Componer funciones significa introducir una función dentro de otra. En este caso tenemos esta función que se llama f, la segunda función que se llama g, y se nos pide hallar f compuesta por g. Es decir, vamos a introducir la segunda función en la primera. Dicho de otra manera, vamos a reemplazar x en la primera función por esta fracción. En eso consiste componer funciones. Así es que en este caso f compuesta por g será igual a la primera función, donde vamos a reemplazar x por la segunda, g de x. Como acabo de mencionar, simplemente reemplazamos x por esta fracción, aquí está, y luego simplificamos. 3 por 2 es 6, resolvemos esta suma, el mínimo común múltiplo es x al cuadrado, luego multiplicamos cruzado, 6 por 1, 6, sigue el signo más, 1 por x cuadrado, x al cuadrado, y 1 sobre esta fracción es la misma fracción pero invertida. Subimos x al cuadrado y bajamos 6 más x al cuadrado. Y esto que ves acá resulta ser la compuesta, es decir, f compuesta por g. Ahora vamos a calcular el dominio de la función compuesta. Para calcular el dominio hay que saber calcular dominio de funciones. Vamos a calcular el dominio de la primera y de la segunda función. Comenzamos con la primera, f de x, aquí está. Tenemos una división entre variable y todos sabemos que no existe la división entre 0. Así es que vamos a decir que el denominador 3x más 1 tiene que ser diferente a 0 y despejamos x. 1 que suma pasa restando, 3 que multiplica pasa a dividir y x tiene que ser diferente a menos 1/3. Así que el dominio de nuestra primera función son los números reales menos 1/3. Calculamos el dominio de la segunda función, la función que se introduce. También tenemos una división entre variables, es decir, una función racional. Así es que volvemos a decir lo mismo. El denominador, en este caso x al cuadrado, tiene que ser diferente a 0. Y despejamos x. Este 2, que es exponente, pasa en forma de raíz cuadrada. Luego la raíz cuadrada de 0 es 0. Así es que el dominio de nuestra función son los números reales excepto el 0. Ya calculamos entonces el dominio de la primera y de la segunda función. Ahora vamos a calcular el dominio de la compuesta. El dominio de la función compuesta tiene que cumplir estas dos condiciones. En primer lugar, x tiene que pertenecer al dominio de g de x y g de x tiene que pertenecer al dominio de f de x. Dicho de otra manera, x tiene que pertenecer al dominio de la función que se introduce y la función que se introduce tiene que pertenecer al dominio de la primera. O dicho de otra manera, x tiene que pertenecer al dominio de la segunda y la segunda función tiene que pertenecer al dominio de la primera. Aprenderse estas dos condiciones con g de x y f de x no es conveniente porque las funciones pueden tener otro nombre. Así es que esto, g de x y f de x, los nombres de las funciones no siempre serán g y f. Así es que lo recomendable es aprenderlo de otra manera, que puede ser como se acaba de mencionar. X tiene que pertenecer al dominio de la segunda y la segunda función debe pertenecer al dominio de la primera. Aquí escribiríamos la segunda función como se llamase y aquí la primera función como se llamase. Ahora vamos con esta primera condición que yo he nombrado C y esta segunda condición que he nombrado D. No es necesario ponerles nombre, yo aquí las he nombrado para seguir mejor la secuencia del desarrollo del ejercicio. Así es que vamos con esta primera condición. C. X debe pertenecer al dominio de la segunda. Aquí está. Esto ya lo calculamos, aquí está, el dominio de la segunda función son los reales menos el 0, así que acá simplemente lo volvemos a escribir. Continuamos con la segunda condición. La segunda función tiene que pertenecer al dominio de la primera. Aquí está, la segunda función debe pertenecer al dominio de la primera. Así es que la segunda función, para que pertenezca al dominio de la primera,
Fíjate que el dominio de la primera son los reales excepto menos un tercio. Para que esta función, la función que se introduzca, pertenezca al dominio de la primera, tiene que ser diferente a menos un tercio, porque menos un tercio es el valor donde la primera función no existe. Recuerda que esta función existe para todos los números reales excepto para menos un tercio. Y como aquí la segunda condición me dice que la función que se introduce debe pertenecer al dominio de la primera, para que esta condición se cumpla, la segunda condición tiene que ser diferente a menos un tercio. Ahora, aprenderse esto con este signo, esta segunda condición, después de la segunda función, con este signo tampoco es conveniente porque esto va a variar. A veces es diferente, a veces es igual, a veces no existe o a veces es una o dos inecuaciones. Esto va a depender del dominio de la primera función. Lo que sí hay que aprenderse es esta condición. La segunda función tiene que pertenecer al dominio de la primera. Entonces, aquí tenemos la segunda función que tiene que ser diferente a menos un tercio. Luego, como tenemos dos fracciones, multiplicamos cruzado. 2 por 3, 6. Tiene que ser diferente a menos 1 por x cuadrado menos x al cuadrado. Luego multiplicamos por menos 1 para que la variable quede positiva, así que queda menos 6, tiene que ser diferente a x al cuadrado. Este 2 pasa en forma de raíz cuadrada y fíjate que queda una raíz de índice par, cuadrada en este caso, con una cantidad subradical negativa. Esto es un número imaginario que no pertenece a los reales. Luego, ¿qué es lo que dice aquí? Que x tiene que ser diferente a un número imaginario. Y un número que sea diferente a un imaginario es un número real. Así es que x tiene que pertenecer a los números reales. Ahora, de acá tenemos que excluir el 0. Es decir, hay que tomar en cuenta esta condición. El resultado son los números reales, pero el dominio de la función que se introduce son los reales excepto el 0. Así que en conclusión, el dominio de la función compuesta son los números reales menos el 0. Aquí está. Ya vamos a explicar más adelante gráficamente para que realmente se entienda esto del dominio de la compuesta. Ahora vamos a ver otra manera de calcular el dominio de una función compuesta. Esta resulta más sencilla. Vamos a hacer dos cosas: calcular el dominio de la compuesta, calcular el dominio de la función que se introduce y luego representar ambos dominios en una recta numérica y donde se intersecten será el dominio de la compuesta. Así que el primer paso vamos a calcular el dominio de la función compuesta. Aquí tenemos la función. Como es una función racional, no existe la división entre 0. Vamos a decir que 6 más x al cuadrado tiene que ser diferente a 0 y despejamos x. 6 que está sumando pasa restando, el 2 pasa en forma de raíz cuadrada. Queda la raíz cuadrada de una cantidad negativa, esto es un número imaginario, así es que x tiene que ser diferente a un número imaginario. En conclusión, el dominio de la función compuesta son los números reales. Ojo, no hay que confundirse con este dominio de la compuesta, precisamente, que acabamos de calcular, que dice que son los reales excepto el 0. Esto lo vamos a explicar más adelante. Aquí calculamos el dominio de la compuesta sin tomar en cuenta ni la primera ni la segunda función. Luego, calculamos el dominio entonces de la compuesta, resultaron ser los números reales. Ahora vamos a calcular el dominio de la función que se introduce. Aquí está. Tenemos nuevamente una función racional, no existe la división entre 0, así es que decimos que x al cuadrado tiene que ser diferente a 0. Despejamos x, 2 pasa en forma de raíz cuadrada, la raíz cuadrada de 0 es 0 y x tiene que ser diferente a 0. Así es que el dominio de la función que se introduce son los números reales excepto el 0. Luego, sobre una recta numérica ubicamos ambos dominios. Aquí en color rojo, el primer dominio que calculamos, el dominio de la compuesta, que resultó ser los números reales, y en color negro, los números reales excepto el 0. Fíjate que donde se cruzan es desde menos infinito hasta el 0, y desde 0 hasta el más infinito. En conclusión, los números reales excepto el 0. Este es el dominio de nuestra función compuesta. Así es que esta es otra manera de calcular el dominio que resulta mucho más sencilla que la primera.
Repito el procedimiento. Primero calculamos el dominio de la función compuesta, luego el dominio de la función que se introduce. Graficamos ambos dominios sobre una recta numérica y donde se crucen será el dominio de la función compuesta. Ahora sí, vamos a intentar aclarar esto del dominio de la compuesta. Se puede pensar que para calcular el dominio de la función compuesta simplemente calculamos precisamente el dominio de la función compuesta y listo. Y esto no es así, porque esto que tenemos acá es una composición de funciones. Esto es el resultado de introducir una función dentro de otra función. Así es que para calcular el dominio de la compuesta no basta calcular este dominio. Hay que tomar en cuenta el dominio de la primera y segunda función. Es decir, fíjate, aquí tenemos las dos funciones. Fíjate que aquí tenemos la función compuesta, el ejercicio que acabamos de resolver, y aquí tenemos otra función que se llama f. Pero fíjate que ambas funciones son iguales. Pero si a mí me dicen calcula el dominio de esta función, yo digo son los números reales. Si me dicen calcula el dominio de esta función compuesta, digo no puedo calcular el dominio de esta función compuesta hasta no conocer el dominio de la primera y la segunda función. Por eso esto que ves acá no es igual a esto que tenemos acá. Repito. Si me piden calcular el dominio de esta función, yo digo que son los números reales. Si me piden calcular el dominio de esta función, yo digo no puedo calcular el dominio hasta no conocer el dominio de la primera y la segunda función. Ahora vamos a ver esto gráficamente para intentarlo explicarlo mejor y que se entienda. Fíjate que aquí en color rojo tenemos la gráfica de la función que se introduce, g de x. En color verde la gráfica de la primera función, f de x. Y aquí en color azul la gráfica de la función compuesta. Vamos a volver acá. Fíjate, habíamos dicho que si me piden el dominio de esta función, yo digo que son los números reales porque no es una función compuesta. De hecho, fíjate que el dominio de esta función, aquí está en color azul, son los números reales. Existe para cualquier valor de x. Pero esta función es una función compuesta. Ahora fíjate, nosotros vamos a introducir esta función dentro de esta. Y lo que se introduzca aquí, lógicamente tiene que existir. No podemos introducir aquí algo que no exista. Y esta función no existe si x vale 0. Y fíjate aquí, gráficamente hablando, podemos ver que efectivamente esta gráfica de color rojo, que es la gráfica de la función que se introduce, no existe cuando x vale 0. Así es que esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. La función que se introduce, lógicamente, tiene que existir. Y esta función, que es la que se introduce, en este caso existe para cualquier valor excepto el 0. Luego, recuerda que mencionamos que la segunda función, la función que se introduce, tiene que pertenecer al dominio de la primera función, que en este caso es esta de color verde. Y el dominio de esta función son los números reales excepto menos un tercio, que graficamos a continuación. Esta línea punteada de color negro. Así es que esta función, la primera función, existe para cualquier valor de x excepto menos un tercio. Por eso mencionamos que la segunda función, la que se introduce, tiene que ser diferente a menos un tercio. De ahí, recuerda que obtuvimos los números reales. Y de aquí tuvimos que sacar el 0, que es el valor que hace que la segunda función no exista. Por eso concluimos que el dominio de la función compuesta son los números reales excepto el 0. Recuerda suscribirte al canal, hacer clic en me gusta y dejar un comentario.